urbano, ¿no?, de esa ciudad. Y nosotros estamos con referentes de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada para charlar con ellos. Ezequiel Coletti, presidente, y Pilar Navarro, secretaria general. ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, a ver, se viene discutiendo, se han realizado varias instancias previas para consultar incluso a instituciones respecto de, bueno, cómo pensar la ciudad, en este caso Yerbabuena, y adaptar y actualizar este código que ya tenía varios años, ¿no?, de vigencia. ¿Cómo se suma la Cámara concretamente a esto? Mira, nosotros somos la comisión directiva actual de Secoprit, que es la Cámara de Empresas de la Construcción Privada. Somos una cámara que fundamentalmente es importante, yo creo, saber de que siempre trabaja con fondos privados. Es decir, no trabaja con plata de los contribuyentes. Nuestro vínculo con el Estado, con los municipios, con la provincia, siempre desde el lado de intentar ayudar y colaborar. Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, fuimos muy partícipes en el sentido de colaborar y ayudar en todo lo que pudiéramos con Yerbabuena para ese código, como también estamos siempre dispuestos y totalmente disponibles para también en el código de San Miguel, que es necesario también actualizarlo, que también va por la misma línea y por lo tanto creemos que desde nuestro lado, desde nuestra Cámara, todo lo que se pueda hacer para generar estrategias a largo plazo es necesario, y ese es nuestro mayor anhelo y nuestro mayor digamos, apoyo que damos siempre al gobierno, pero te digo, municipal, de los municipios y de la provincia. Exacto. ¿Qué han notado en este proceso, en este camino, digo, de reuniones con respecto, bueno, al diálogo, a recibir propuestas, a la postura incluso de la Cámara con las alternativas que han llevado? Bueno, mira, nosotros trabajamos varias veces, con muchísimas reuniones, tuvimos con la Peque Salas, que fue la que estuvo en la cabeza llevó adelante el proyecto, desarrollando el código, acercándole propuestas, mostrándoles trabajos, proyectos, cómo funcionan dentro de estas posibilidades que está dando el nuevo código. Aclararle a la gente que este nuevo código no es que nos permite construir más metros, por el contrario es exactamente lo mismo, sino que regula un poco más todo el tema de lo que son retiros y alturas, y lo que busca un poco es que sigamos manteniendo esa ciudad verde, familiar, que nos gusta a todos en Yerbabuena. O sea, uno busca irse a vivir a Yerbabuena porque quiere estar en contacto con ese verde que tiene y que nadie quiere perder. Y ahora, ¿cómo se va a ir hacia esa dirección? Digo, ¿cómo se va a garantizar que eso ocurra con las modificaciones que se van a aplicar a partir de ahora? Digo, para que me expliques también qué es lo que venía pasando con el código que estaba vigente. El código vigente en realidad fue pensado hace muchos años para una ciudad jardín, que nunca se imaginó que se iba a desarrollar tanto. Antes, no sé, éramos chicos y tenías que ir a comprar al centro todo lo que necesitabas, porque en Yerbabuena no había todos los servicios. Hoy tenés todos los servicios en Yerbabuena, pero a nivel vivienda el código estaba pensado solo para la vivienda unifamiliar y de grandes terrenos. Lo que busca este código, o la reforma del código, es permitir algunas construcciones en PH, pero siempre con mucho retiro y con una altura limitada. Se desarrolló mucho el comercio porque el código vigente prohibía la vivienda en pequeños terrenos, sino solo se permitía con grandes retiros y en grandes dimensiones. Entonces eso llevó a una escasez de vivienda que hoy tenemos como una alta demanda, porque Yerbabuena creció en los últimos 10 años, el último censo dio un crecimiento de un 30%, el de San Miguel dio de un 12%, Claro, Tají Viejo también 42%, o sea, hubo una migración interna muy importante desde el centro de la ciudad hacia las afueras, hacia esa búsqueda, hacia ese contacto con el verde. Entonces, el código que están proponiendo, yo creo que considera bastante esto, porque estudió mucho el tema de retiros, visiones, alturas. Entonces se va a permitir esa construcción de viviendas en PH, o sea, no va a ser solo la construcción unifamiliar, que eso permite que Yerbabuena sea una ciudad para todos la que quieran habitarla, no solo exclusiva para grandes superficies. Entonces eso permite. Y al mismo tiempo, cuando eso fue prohibido de este tipo de construcciones, hizo que muchas viviendas se desarrollen en las afueras de la ciudad. Y eso, en el fondo, lo que devuelve a la ciudad es en vehículos que buscan los servicios. Entonces, de cierta forma, también
En el código actual se proponen zonas, corredores comerciales, en donde ahí se van a ubicar los servicios con la intención de abastecer a todas estas viviendas que haya en los interiores como de las manzanas más tranquilas y que conserven un poco la identidad de Yerbabuena. ¿Cuáles son esas zonas en donde se puede crecer, digo, residencialmente en Yerbabuena bajo estos parámetros que están planteando? Se establecieron unos ejes comerciales que son los que permiten un poco más de FOT, que es un poco lo que ya estaba, ya había una ordenanza que permitía eso. Lo que cambia un poco es el tema de los retiros, entonces que habilita un poco más de terrenos para poder construir, pero siempre manteniendo un respeto por el vecino, digamos. Y al mismo tiempo se mantiene y se limita la altura en los sectores más tranquilos de la ciudad, en aquellos lugares donde no son los centros comerciales, o sea, no son los ejes comerciales, entonces ahí solo se permite, por ejemplo, planta baja y un piso, o sea, no van a poder aparecer grandes alturas en los lugares más tranquilos de la ciudad. Que de hecho es como una preocupación, ¿no?, para el vecino, incluso el vecino que tiene sus años de vida, que creció en Yerbabuena, este crecimiento en altura de la ciudad. No, eso queda bastante más limitado que el código vigente. Hoy el código vigente te permitía 6 metros y un ángulo a 30 grados, o sea, vos si tenías un terreno grande podías hacer una torre de 8 pisos si quisieras. Claro. No se dio el caso porque capaz que no hay terrenos tan grandes para realizarlo, pero eso sí está permitido en el código actual y por ahí la gente no entiende que los cambios que se están dando ahora en el fondo es un poco para mantener cierta identidad de Yerbabuena, ¿no? Sí. Y además hay algo muy importante, yo creo, y hay que entender que las ciudades son dinámicas. Y como son dinámicas, los códigos también tienen que serlo y se van acomodando y pueden ir modificándose. Es decir, el código que se apruebe hoy, si se aprueba, tiene que ser revisado de acá a un corto lapso de tiempo. Si las cosas están bien, se continúa y si no, se modifica. Entonces, también puede ser dinámico. Pero eso no pasó anteriormente, ¿no? Digo, las revisiones en plazos cortos, porque uno tiene la sensación de que Yerbabuena creció muy desordenada, muy de golpe, y entonces de pronto, bueno, te ves con esta situación de rápido acomodemos y veamos. Fue un proceso largo que estuvieron trabajando en esto del código y obviamente perfectamente se podría seguir trabajando y haciéndolo mejor, eso sí es entendible, pero también creo que es importante ya establecer, porque cuando está el proceso del cambio de código, hay muchas cosas que quedan sin desarrollarse, sin construirse. O sea, no se empiezan proyectos porque si hay un cambio, si va a ser igual, si no, uno está a la espera. Entonces, hoy la construcción, hay muchos proyectos parados que no inician por estos temas, y entonces es importante también avanzar en establecer estas son las nuevas reglas y veamos para adelante si alguna creemos o consideramos que no va a ser mejor para la ciudad y modificarla. Pero sí es importante, a nosotros nos pasa como arquitectos, como desarrolladores, tener reglas claras a todos por igual. Eso es fundamental, digamos. Para nosotros y creo que también para todos los vecinos, ¿no? En general para todos. Hay algo también que se plantea mucho y es la identidad de la ciudad. Vos decís, bueno, las ciudades son dinámicas. ¿Qué tanto se respeta la identidad de la ciudad con estas modificaciones? Y, ahí a mí hay un punto que me parece muy importante, que yo creo que en Yerbabuena tenemos ciertas casas que existen que por ahí no tienen un valor histórico arquitectónico, o sea, no son de un estilo específico. Hablando del casco viejo, por ejemplo, que hoy hay muchas casas que tenían sus años, que le daban esa identidad y se están convirtiendo en galerías comerciales, por ejemplo. Yo creo que hay muchas de esas casas que pueden ser transformadas y recibir ciertos proyectos dentro de estos mismos grandes terrenos, porque vos también ves un montón de casas que están a la venta, porque familias que quedaron padres solos, sin los 5 hijos que tenían, los 6, no sé, un montón de casas que eran muy grandes de ese momento, que hoy no saben cómo mantenerlas. Entonces, es difícil, pero hay que encontrar un equilibrio entre las nuevas necesidades y lo que existía. Entonces, se puede preservar, y una de las cosas que dice el Código Nuevo es que no computa el FOT si vos a la casa la mantenés, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que la casa va a estar, que si se queda y vos la transformás, le das otro uso, va a seguir estando dentro del proyecto, ¿entendés? Entonces eso está bueno, digamos, como incentivo a mantener esas construcciones y que con el tiempo nos vayan contando un poco la historia de lo que fue la ciudad, ¿no? Aparte que son construcciones
de ladrillo visto, ¿viste? Claro, de otra- losas, con sí. tejas, o sea, son construcciones de buena calidad. En los años 90 en Yerba Buena se construyó con muy buena calidad, Claro. mucho hormigón, o sea, Sí. es criminal por ahí tirarlas enteras ¿Qué es abajo. lo que pasó ahora, no? Con lo que estamos viendo. Sí, sí. Sí, sí. Entonces me parece que ese es un fomento que hace el Código Nuevo justamente para que se mantenga y lo que se construya nuevo sea en ciertos sectores del terreno que queda. Y como arquitectos les pregunto también qué están viendo, decían ustedes recién, bueno, esta disposición o esta organización de la ciudad hacia afuera, ¿no? Las casas y la cuestión más residencial hace que la gente confluya en el centro de Yerba Buena. ¿Qué están viendo también en relación al tránsito, por ejemplo, a cómo se está organizando en general la movilidad dentro de la ciudad? Bueno, sigo yo. En realidad, bueno, eso no está, o sea, eso no tiene que ver con el código. No, o sea, no, el tránsito ya es una no. cuestión de planeamiento de la ciudad Sí. que no está en el código. Sí es importante trabajar el cambio, la movilidad en las ciudades para que sea más sustentable. En realidad lo que tiene que haber es más transporte público, más uso de bicicleta y menos distancias a recorrer. O sea, yo tendría que tener cerca de mi casa ciertos servicios para usar menos trayectos a alimentarme de esos servicios. Ese es el concepto general en cuanto a la movilidad urbana nueva. Entonces, Yerba Buena, estamos acostumbrados a ir en auto a todos lados. El transporte público no es bueno, la intención del munibús es buena, la intención de las bicisendas es buena, lo que pasa es que son infraestructuras que hay que completarlas. O sea, sería buenísimo que nuestros hijos puedan ir de manera más segura en unas bicisendas más continuas hacia todas partes de la ciudad. Me encantaría que los chicos, como éramos cuando nosotros éramos chicos, vuelvan a salir a la ciudad de Yerba Buena, vuelvan a caminar tranquilos, a vivirla, ¿no? seguros, no sé, irse, que se vayan al club, que se vayan a todos los porque lugares se van generando como encuentro. ciudad muy La ciudad es el lugar encerrada de en el barrio encuentro. privado, ¿no? Claro. Que hay muchos Bueno, en Yerba Buena. justamente parte del código también lo que limita es eso, las grandes urbanizaciones cerradas. Y además, ¿por qué? Porque son totalmente antieconómicos. Es decir, vos con un tejido abierto, vos puedes tener 10 verdulerías, 10 farmacias, 10 carnicerías en una urbanización o barrio cerrado. Eso no existe. Claro. Y por lo tanto, con que solo haya una afuera, abastece a todo. Exacto. Y por lo tanto, el tejido abierto siempre es mejor para la ciudad. Sí, ¿Sí? claro. Eso es muy importante también tomarlo en cuenta. Bueno, qué Sí, interesante lo que esto se porque... limita un poco en realidad es que la medida de esos barrios ya no pueden ser tan grandes como Eso. los que están construidos ahora. Se ¿Por qué? pide que haya 250 metros máximo Sí. de distancia para que no corte incluso la trama urbana también, que eso es ¿Cómo, importante. o que seguramente tienen ustedes el dato, digo, en base a cómo se ha discutido esto, pero ¿qué cantidad de barrios privados tiene hoy Yerba Buena o urbanizaciones de este tipo? Creo que son como 30 y algo. Y planificados a futuro, ¿no? Sí. Y ya no hay mucha tierra para Claro, hacer exactamente. privados, en Ya realidad. no. Porque ¿qué le queda? ¿Hacia dónde va a crecer Yerba Y queda Buena? hacia el norte, Sí. queda una parte, Sí. pero ese tejido será abierto, es lo que intentaba el municipio hacer. Y por lo tanto, todos los desarrollos comenzaron a irse hacia de alguna manera hacia el sur. Sí. Es decir, ya van yendo hacia otros municipios o comunas. Porque lo que pasa es que indefectiblemente Tucumán crece. Sí. Y es decir, y ya hoy todos los municipios comienzan a tocarse unos con otros. Sí. Y por lo tanto también es importante comenzar a entender de que los códigos tienen que verse ahora como un todo. Es decir, todos tienen que comenzar a verse ya, que se charló en algún momento, a escala metropolitana. Es decir, comenzar probablemente a tratar de armar un único gran código integral, es decir, para todos los municipios y para San Miguel fundamentalmente, para ver también, como te comentaba, y que son dinámicos, a veces también, como ya hay algunos municipios tienen totalmente armado su infraestructura, es decir, comenzar a ver dentro del municipio, no colapsar algunos sectores, sino comenzar a desarrollar otras áreas, otros barrios. ¿Sí? Entonces, sí. Con respecto a eso, los nodos estos de comercio son importantes, o sea, que no haya un solo centro donde esté todo, porque si no al final confluyen todos los autos hacia ese lugar, pero si de repente le empiezan a aparecer muchos nodos distintos, de donde vos tenés los servicios, entonces ya no es necesario que todos vayamos hacia el mismo punto central. Entonces eso también es parte de un trabajo que es buenísimo trabajarlo en el área como metropolitana, digamos, porque muchas veces, o sea, es cruzar una calle, estás en otro municipio, pero la trama
continúa, las vivencias, somos todos vecinos, ¿no? Qué difícil porque Sí. se hace difícil en todos los sentidos, ¿no? Porque muchas veces se está mediando la cuestión política ahí, entonces ponerse de acuerdo siempre depende de esta cuestión macro, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar hoy en el Consejo? Porque hay voces en contra, hay sectores que están pidiendo que esto no se apruebe o que están poniendo justamente ahí algunas observaciones sobre ejes específicos del código. Nosotros trabajamos muchísimo, digamos, con la comisión que desarrolló el código. También fuimos al Consejo, hablamos con distintos concejales. Siempre les transmitimos nuestras inquietudes, nuestros pedidos. Hay veces que había cosas que en los proyectos después no eran viables o cantidad de estacionamientos excesivos que después no Eso permiten es un tema desarrollar también, los proyectos. Yo creo que en todas esas cosas pudimos ir más o menos armando algo coherente. Obviamente que el código, si se sigue estudiando, va a ser más perfecto y siempre es mejor. Pero yo creo que ya llegó una instancia que estaría bueno. Hay que dar el paso, modificar, y seguir avanzando después en esas cosas. Nosotros también nos preocupaba mucho ciertas partes como impositivas, cánones no canon por infraestructura, pero tiene otro nombre, donaciones de insumos, y eso uno de los concejales también estuvo trabajando para que no sea tan alto y creo que está bueno porque hoy la construcción está bastante golpeada por los altos costos, el dólar un poco más bajo, entonces hoy los márgenes están muy cerca, entonces hay muchos proyectos que no se inician y eso es un montón de trabajo que se deja de tomar y de hacer, ¿no? Y aparte que hay una necesidad de vivienda que el Estado no puede responder y que lo tiene que responder el privado. Gracias. Un placer. Bueno, vamos a ver cómo sigue. A las 2 de la tarde está prevista, ¿no?, la reunión en el Consejo Deliberante, así que vamos a estar atentos ahí a ver qué decisión se toma, ¿no? Vamos ahora a hablar de la Semana de Lucha contra el Dengue. Hay una acción que ha realizado el municipio de San Miguel de